Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos con nosotros al escritor y abogado Gabriel Antonio Pombo. Quizás nos suene, es uruguayo de Montevideo y ha escrito varios libros sobre asesinos en serie, principalmente con un especial énfasis en Jack el Destripador. Y hoy vamos a hacer una pequeña disertación sobre qué son, cómo sienten y un poquito cómo es la figura del asesino en serie. Esperemos que os guste y vamos con ello. Ya estamos con el escritor Gabriel Antonio Pombo, escritor sobre asesinos en serie. ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien, sobre todo bien, mi buen amigo Pablo de Lorenzo, por haber aceptado esta gentil invitación que tú me has hecho y poder estar en contacto con tu audiencia para este programa La mente y sus cicatrices, cuyo nombre, dicho sea de paso, coincide muy bien, encaja perfectamente con la temática que iríamos a abordar hoy de los asesinos seriales, porque vaya que estos personajes tienen cicatrices en sus mentes. Uh-huh. Y cuéntanos un poco cuál es tu historia y trayectoria dentro del mundo de la escritura o tu historia en general, un poquito para que el espectador sepa de dónde viene Gabriel Antonio Pombo. Bueno, Gabriel Antonio Pombo es un abogado y escritor uruguayo, o sea, del pequeño país sudamericano, entre dos repúblicas gigantescas y hermanas como son Argentina y Brasil, el cual ha trabajado de abogado hasta hace poco, que se ha jubilado después de 35 años de ejercicio profesional en la abogacía, incursionando en distintas materias del derecho, una de ellas el derecho penal, que es la que tiene más afinidad con la criminología, aunque obviamente estamos hablando de cosas bastante diferentes, pero por lo menos tiene alguna afinidad, y que en el curso de mi ejercicio profesional he sido invadido por el deseo de abordar e incursionar en otras temáticas, como la del tema de los asesinos en serie, también en un caso paradigmático dentro de ellos, que fue el caso de Jack el Destripador, y di origen a un deseo que tenía contenido y que lo retardé bastante tiempo, porque mis primeros libros publicados ya estaba bastante maduro. Yo fue del 2008 en adelante, una serie de ensayos, de obras de investigación histórico y criminológico, y finalmente, incluso los dos últimos libros, pasé directamente a la novela, que era otra área que tenía escondida y que finalmente pude darle el debido lugar que correspondía, dejar salir, brotar un poco la imaginación, lo cual me hizo escapar y fue una terapia para una profesión tan agobiante como la de abogado, en el ejercicio, como dirían ustedes en España, como autónomo. Nosotros le llamamos un ejercicio liberal e independiente de la profesión acá en nuestro país Uruguay. Y en lo que tiene alguna relación con la temática que hoy abordaremos de asesinos en serie, diré que dentro de la serie de libros que publiqué, ya hace bastante tiempo, en el año 2010, di cabida a un libro titulado Historias de Asesinos, que en realidad trataba el tema del asesino serial en general, con 25 casos muy conocidos, célebres, los cuales abordaba desde un punto de vista criminológico, pero sobre todo anecdótico, tratando de darle al lector una visión lo más amena posible. O sea, era una obra más bien para el profano, no pretendía ser una obra académica, ni mucho menos. Y también una monografía o pequeño libro sobre un asesino serial uruguayo, o sea, compatriota mío, llamado Pablo Goncalves. También ambas obras, coincidentemente, las publiqué del año 2010, o sea, ya estamos a 15 años de aquellas publicaciones, y que hizo que la prensa
tanto televisiva como radial de mi país y también en Argentina, porque este asesino serial que es muy poco conocido en Europa, en España, por supuesto, pero sí para un país donde es una rareza tan grande el fenómeno del asesino en serie, del homicida serial, bueno, prácticamente se lo consideró el único psico-killer moderno de Uruguay, a Pablo Goncalves. Y yo hice un estudio y publiqué un libro llamado Pablo Goncalves y los crímenes de Carrasco. Crímenes de Carrasco porque precisamente este hombre ultimó a 3 jóvenes de clase media alta que residían en Carrasco, que es un barrio pujante de Montevideo, capital de mi país, Uruguay. Ujú. Bueno, esas 2 obras son las que tienen relación con la temática bueno, que tú tan amablemente me has invitado a que compartamos con vuestra audiencia. Muy bien, muy interesante, un recorrido con mucha pasión. Pero bueno, entrando un poco en lo que ya es la chicha, la parte más interesante, ¿qué es lo que consideraríamos un asesino en serie? Y también si varía el concepto dependiendo de un país u otro. Bien, un asesino en serie, para tratar de precisarlo de una manera bastante sencilla y justamente que no dé lugar a otras interpretaciones, porque son términos que suelen confundirse con otros como el de asesino en masa, el spree killer. Bueno, el asesino serial, para empezar, es un sujeto, hombre o mujer, que ultima, que mata, o sea, que le quita la vida a otro ser humano, tan sencillo como eso, y que lo hace en forma repetitiva, no en un único acto o evento, sino mediante varios actos, con lo que se llama pedidos fríos, entre uno y otro evento mortuorio, y además se caracteriza no solo por la repetición. En la década del 90 y principios del 2000 se decía que tenía que tener, para ser catalogado como asesino en serie, por lo menos 3 crímenes, 3 asesinatos. Últimamente la criminología ha bajado ese rango a 2. Se entiende que 2, lo cual es más lógico, porque ya habiendo 2 crímenes que se dan con estas características de los periodos fríos, los periodos de calma entre uno y otro, evidentemente ya no estamos ante un crimen individual y por lo tanto ante una serie. Eh, Dicho sea de paso, con el concepto un poco anterior de que necesariamente tenían que ser 3 eventos mortuorios, dejamos de lado algunos asesinos que se consideran en criminología y en el sentido popular como seriales, como nada menos que Ed Gein, para poner un ejemplo, el famoso psicótico, no psicópata, sino psicótico, que dio origen a la novela Psicosis y a la posterior genial obra fílmica del maestro Alfred Hitchcock. Bueno, Está basada en un hecho real, ¿eh? exactamente, el de Edward Gein, un Vale. psicótico que era asesino serial, pero que cometió solamente 2 homicidios, porque cuando se lo encuentra en su granja de Plainfield, en ese macabro lugar, se hallan una serie de cadáveres, porque se trataba de un necrófilo, pero en realidad, pese a todo ese desorden y todo ese tétrico contenido que se encontró en su granja, bueno, se trataba de un asesino serial que había cometido o perpetrado nada más que 2 asesinatos de 2 mujeres, mayores ellas, muy parecidas a su madre, porque tenía esa parafilia este individuo. Pero bueno, si hubiéramos seguido el concepto que hasta hace pocos años la criminología manejaba, de que necesariamente tenían que ser 3 eventos mortuorios, tendríamos que dejar a este personaje y a muchos más que sin duda son asesinos seriales. O sea, Ujú. en definitiva, lo que caracteriza o define al asesino serial no es tanto la cantidad de víctimas, aunque sin duda hay algunos que han sido sumamente prolíficos, ¿no? Han alcanzado hasta 100 o más víctimas, aunque parezca insólito. Pero basta hoy en día, según los últimos estudios, con que se trate de 2 eventos separados y, por supuesto, que sean voluntarios, que haya un afán deliberado del criminal de quitar esa vida, no casualidades, no accidentales, no arrebatos puntuales, sino que el asesino precisamente tenga toda una metodología y esté imbuido de ese concepto, de esa misión de matar, que la motivación sea asesinar, tan sencillo como eso y tan trágico como eso. Claro. Una vez vistas esas unas conductas que definen al asesino en serie, que es matar con conciencia a,
más de 2 personas con un periodo intermedio de, ¿cómo lo hayas llamado? Periodo... Kohlhoff o periodos fríos, Periodos periodos fríos, vale. ¿Hay algo en su forma de pensar y sentir que sea distinta a la población general? es natural que así es, ¿verdad? La población en general, tú que eres psicólogo, podrás saberlo que hay que ponerlo en grandes comillas porque no hay ser humano que sea totalmente normal. El concepto de normalidad no existe. Todos tenemos alguna desviación de un patrón de normalidad ideal. Pero eso nos pone muy lejos de la posibilidad de cometer crímenes voluntariamente, ¿no? O sea, de convertirnos en asesinos, por supuesto. Este este elemental concepto ya, digamos, demuestra de que la mentalidad, el impulso que guía a un asesino serial es muy distinto de las personas normales. Y vamos a usar la palabra normal por una comodidad de lenguaje. Ujú. Los asesinos seriales básicamente son de 3 tipos, pero ninguno de ellos va a ser una persona normal, ¿no? Podrá ser un psicópata, podrá ser un psicótico, o sea, un loco para simplificar también, porque estamos en un podcast que es divulgativo y ameno, ¿no? O sea, Sí, aquellos, no pretendo aquellos ser académico. que busquen precisión académica, bueno, hay excelentes libros. Acá, sin ir más lejos, tengo a mano Perfiles criminales de ese genial criminólogo que ustedes los españoles tienen, que es Vicente Gabriel, Sí, por sí, sí. ejemplo, ¿no? ¿Y, Este modesto autor uruguayo va a tratar de ser ameno y medianamente preciso en sus expresiones. y cuál sería Pero el tercer perfil entonces? bueno, a eso voy. Los asesinos en serie necesariamente estarían dentro de 3 tipos. El que es un psicópata, ¿no? Que es el más conocido, el que mediáticamente más ha llegado a los libros, a la televisión. Por ejemplo, Ted Bundy, Edmund Kemper, por citar solo algunos, ¿no? Después, los psicóticos, los locos. Vuelvo a decir que no estoy usando un vocabulario preciso, sino un vocabulario fácilmente entendible, pero no un loco que esté totalmente loco. Como decimos acá en mi país, Uruguay, es loco pero no come vidrio. O sea, es loco pero tiene cierta conciencia de sus actos, al punto tal que eso le permite salir impune tras cometer varios eventos de criminal, ¿no? Una persona que está totalmente desequilibrada, después del primer evento criminal lo van a atrapar, pues no va, siquiera va a atinar eludir a la Sí, policía, no no va va a a trazar dejar bien un plan. pruebas evidentes. Los psicóticos, que a su vez son asesinos seriales, llegan a serlo porque no están tan desequilibrados. Y el tercer, digamos, el tercer tipo de criminales o asesinos, pueden ser calificados como asesinos seriales, son los sociópatas. El sociópata es, también puede así decirlo, una especie de primo hermano del psicópata, pero tiene una impulsividad mayor. Sus crímenes los cometen arranques de ira, ¿no? Que los comete varias veces, por supuesto, eso lo convierte en serial o secuencial, pero no tiene la frialdad del psicópata. En realidad, el asesino serial, y vuelvo a usar acá una metáfora, químicamente puro, ¿no? Es aquel que tiene una motivación que no está contaminada ni por un impulso, como puede ser un impulso de celos, ¿no? El marido engañado que mata a la mujer que la encuentra en un acto sexual con su amante o viceversa. No es un arranque de ira, aunque sea repetitivo ese arranque. No es tampoco una motivación de tipo económico. O sea, no es el sicario. Por ejemplo, un sicario, un asesino a sueldo, por supuesto que es un asesino serial porque comete, perpetra crímenes con todas estas características que vemos viendo. O sea, Claro, pero tiene un hay sentido. varios actos. Pero, ¿qué es lo que lo impulsa, lo motiva? Bueno, el dinero que le pagan para cometer ese crimen. Al ser un miembro de una mafia, por ejemplo. Pero el asesino serial, químicamente puro, es más bien sería, para poner algún ejemplo, yo entiendo un Ted Bundy. Todos sabemos más o menos cuál fue la historia de Ted Bundy. Igual algunos oyentes no la conocen. Cuéntanos un poco de Ted Bundy. Un par de minutos. Sí, Ted ¿Qué pasó Bundy, con él? Teodoro o Ted Bundy fue un asesino serial que cometió sus crímenes. En principio, el 77 fue su primer asesinato comprobado al menos. Después cometió toda una retahíla de crímenes y tiene un mínimo de 12 asesinatos. Todos ellos sobre mujeres porque tenía un tipo de victimología muy, muy rígido. Él, al ser heterosexual, eh, cometió sus crímenes sobre mujeres, mujeres blancas, mujeres bonitas, con determinadas características. Era un psicópata, sin duda alguna, que tenía un encanto extremo, que hacía
que llevara al engaño a las víctimas, que las pusiera inermes frente al momento que él las atacaba. Era una persona que actuaba en forma lógica, que era muy simpático, socialmente adaptado. Y bueno, al final termina siendo capturado, se escapa, pero es tal su compulsión, ese afán interno, ese irrefrenable vicio y deseo de seguir asesinando, que teniendo la posibilidad, después que se va de por primera vez, de cruzar una frontera, de llegar a México, donde estaría relativamente a salvo, no, vuelve a territorio norteamericano y mata a una niña de 12 años, después comete una tremenda barbaridad, un desastre en un alojamiento para mujeres, Chi Omega, así llamado, mata a 2 de ellas, viola a otras. Bueno, evidentemente eso muestra una cosa muy importante, muy clave en la mentalidad, en la psicología del asesino serial químicamente puro, como fue Ted Bundy. La imposibilidad de detenerse, de frenarse, aunque sea lo suficientemente inteligente para saber que necesariamente lo van a capturar. Pero su impulso es mayor que todas las precauciones, que todas las actuaciones racionales que las tuvo anteriormente. Pero esa imposibilidad de detener ese raíz criminal es una de las características del asesino serial químicamente puro, que necesariamente es un psicópata, volvemos a lo mismo, porque no es el sociópata que por un ataque de ira, por ejemplo, de celos, deseo de venganza, ataca a una persona, después a otra, y esa sucesión lo convierte necesariamente en un asesino serial. Pero el asesino serial que tenemos en el inconsciente colectivo y que ha llegado a la triste fama, tanto en libros, en obras teatrales, en obras fílmicas, bueno, es muy parecido a Ted Bundy, por ejemplo, y tiene esas características. La motivación, el impulso que es irrefrenable y lo lleva a repetir esos actos criminales donde además no hay una motivación que, aunque pueda ser deleznable, como por ejemplo el dinero, el sicario que mata por dinero, o no sé, por ejemplo un ladrón que va a cometer un acto delictivo y como lo sorprende el sereno de ese local donde le está robando, lo mata para evitar que ese testigo lo denuncie. Bueno, ahí lo que prevalece es el fin, digamos, es cometer un hurto, un robo. El asesinato viene a ser secundario, viene a ser algo necesario para evitar la captura. Bueno, no es este el caso del asesino serial químicamente puro. O sea, tan sencillo como esto es que su objetivo es matar, asesinar. Siente una compulsión que está también ligada a un placer interno, pero esa repetición en sus actos hace que no pueda escapar de ellos. El asesino serial químicamente puro tiene esa característica y su accionar no está contaminado, y estoy usando la palabra contaminado entre comillas, por esas otras motivaciones más mundanas, como puede ser el afán de lucro, los celos, el afán de venganza, ¿no? No. Si bien hay asesinos seriales que están motivados por estos otros sentimientos o emociones que acabo de mencionar, no son los asesinos seriales químicamente puros los que han sido más Claro, tristemente célebres. entiendo también que al no seguir una forma lógica, o pues que no es una persona que se enfada con la mujer y la mata, que no es alguien que esté robando en especial, o sea, será mucho más difícil seguir la pista si lo que hace únicamente es matar personas con las que no tiene ninguna vinculación. Bueno, ahí has tocado, Pablo, otro factor que se da en esta clase de crímenes, ¿verdad? El asesino serial, volvemos a lo mismo, el asesino serial psicópata y puro, más específico como tal, normalmente asesina a personas que le son desconocidas. En gran medida, esto tiene que ver con que aquellas personas pues, puede fracasar su intento criminal y bueno, sería mucho más fácil que si es una persona conocida, un familiar, obviamente lo va a denunciar inmediatamente, si puede escapar al ataque homicida. Pero un desconocido no necesariamente va a poder aportar a la policía los elementos para que después capturen al agresor. Y justamente como son personas inteligentes, generalmente de un coeficiente intelectual, no digo que supera la media en todos los casos, pero en algunos casos sí lo supera,
planean con una extrema meticulosidad sus crímenes y toman en cuenta estos factores. El factor de que es más fácil y es menos riesgoso, si hay algún traspié en el accionar criminal, es menos riesgoso atacar a una persona desconocida. Sin embargo, lo que sí suelen hacer es todo un estudio de campo de la víctima. Recordemos que muchos asesinos en serie también tienen, digamos, una vida social vinculada, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad o algo similar. El asesino BTK, por ejemplo, Dennis Rader, no era un policía oficial, pero en Wichita, que era la zona donde él cometió sus asesinatos, él era una especie de guardabosques, tenía un cargo civil que le permitía, de alguna manera, llevar una doble vida y tomar nota de los movimientos de sus víctimas sin despertar sospechas, porque se acercaba como guardabosques, pedía cierta información y en realidad lo que estaba haciendo era acecharlas y tomar nota de cuál sería el momento más oportuno para agredir y para salir impune. Y de hecho, este asesino que acabo de mencionar, Dennis Rader, también conocido por las siglas de BTK, que pasados a traducido al español sería atar, torturar y matar, fue un asesino muy prolífico que cometió sus crímenes en Wichita, como ya dije, y que tiene otra característica especialísima, ya que entramos al caso de él, que dejó de matar voluntariamente durante mucho tiempo. Porque acá, este caso me permite tocar otra característica, otro punto. Cuando hablamos de asesinos en serie y de sus características tipológicas, tenemos que hablar de la generalidad, de lo que pasa con la mayoría de ellos. Pero nunca vamos a tener reglas que sirvan para el 100% de los asesinos en serie. Porque hay tanta diversidad entre estos que siempre va a haber alguna excepción a la regla. Que si bien va a tener varias características como los demás, también va a tener alguna peculiaridad exclusiva de ese asesino serial. Entonces, los esfuerzos que ha hecho la criminología y la criminalística para encuadrar, para dar, digamos, clasificaciones metodológicas que están muy bien, tan audas y han ayudado mucho. Ni que hablar que tenemos el tema de los perfilamientos criminales, como el gran Robert Ressler, por ejemplo, como en España tienen a Vicente Garrido. Han ayudado, han sido herramientas que han auxiliado muchísimo a la policía a capturar asesinos en serie, pero no son, digamos, panaceas, no se pueden aplicar a todos los casos y de hecho en algunos casos fallan. ¿Y por qué fallan? Porque hay asesinos seriales especialísimos que tienen una característica distinta al común de los otros asesinos en serie. Y esto de los asesinos en serie es un fenómeno reciente que se ha sido producido por los cambios que ha tenido la sociedad en los últimos siglos, o es algo que siempre ha estado en el conjunto de los humanos, como una potencialidad. Lo más probable, Pablo, es que sea una característica del ser humano, como un gen que tenemos dormido y que por suerte en la inmensa mayoría de nosotros jamás despierta, pero que en tiempos pretéritos también se daba. Lo que sucede que evidentemente no hay registros históricos. Se habló que en la antigua Roma, por ejemplo, había Tarsus de Pilotus, era un individuo, un comerciante que se dedicaba a matar esclavos. Como los esclavos eran considerados cosas, lo más que se le podía imputar a este individuo, según quedó registrado, vuelvo a lo mismo en la antigua Roma, fue alguna multa que se le impuso porque estaba atacando, digamos, haciendo un daño a otro propietario. Pero bueno, es un ejemplo muy tardío, pero que nos muestra de que el fenómeno del homicidio serial tiene sus raíces en la antigüedad. ¿Y qué sucede? Bueno, que evidentemente los registros que se han llevado con más detalle y profesionalmente se han dado recién a fines del siglo XIX, ¿verdad? Y ni que hablar del siglo XX, sí ha sido la gran eclosión de los asesinos en serie, por lo menos han sido identificados y ha sido la criminología, sobre todo a partir de la década del 70, con el trabajo señero de John Douglas y de Robert Ressler, a quienes se considera los creadores del término asesino en serie y de toda una metodología y estudio que aquellos crímenes que no se consideraban como asesinatos seriales empezaban a ser considerados como homicidios propios de psycho-killers. Y empieza
es a desarrollarse la criminalística, además de la criminología, como herramientas de auxilio a la policía para capturar esta clase Y la de individuos. perfilación Exactamente, psicológica y todo esto, ¿no? exactamente. Quizás en el sentido popular, el primer asesino serial, que precisamente nunca se lo conoció y nunca fue capturado y nunca se supo su identidad, fue Jack el Destripador, que como quizá le hayas advertido a tu audiencia, bueno, ha sido objeto de múltiples libros y estudios y conferencias de mi parte. Pero vaya que en el siglo XX ha sido una eclosión de asesinos en serie. Muchos de ellos han sido capturados y han sido luego objeto de análisis y exámenes por forense, por criminólogos, algunos de la talla del ya mencionado Robert Ressler, de Roy Hasedoll, de perfiladores, que luego de entrevistarlos, autorizaciones correspondientes carcelarias, han llevado adelante toda una metodología que ha también desarrollado los llamados profilers, o sea, la capacidad de hacer perfilamientos criminales que permiten de alguna manera predecir un futuro crimen o dar datos que guían a la policía a buscar a determinado individuo o tipo de individuo como el más plausible, digamos, criminal. Y han sido muy exitosos esos profiling criminales, sin duda alguna. Siempre son herramientas, no son panaceas. Y el estilo de sociedad, que comentabas antes que puede ser como una especie, entre comillas, de gen inactivo, que en ciertas situaciones se activa si el contexto lo permite. El estilo de sociedad en el que vivimos puede facilitar la aparición de estas conductas en los individuos más allá de las facilidades logísticas. Me refiero, en Estados Unidos el sistema de carreteras facilita el movimiento de acción y lo grande que es y cómo se puede mover. Pero también algo más profundo a nivel moral o algo por el estilo provoca que sea más fácil en este tipo de sociedades que aparezcan asesinos en serie. Mira, las sociedades occidentales masivas como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, han sido donde se han divulgado más los casos de asesinos seriales. Ha habido otras sociedades también muy pujantes económicamente, pero con todo un sistema también más secretista en su política, por ejemplo la Unión Soviética, donde recién en la fines de la década del 80 y principios de la década del 90, como que las autoridades soviéticas no tuvieron más remedio que aceptar la existencia de asesinos en serie, sobre todo por dos casos paradigmáticos, ucranianos ambos, Andrei Chikatilo, un buen padre de familia, maestro, gerente de una fábrica que le permitía su trabajo recorrer toda Rusia, toda la Unión Soviética, mejor dicho, y sobre todo en la zona de Rostov, en las zonas cercanas a los trenes, las estaciones de trenes, donde él hacía sus paradas por motivo de trabajo. Bueno, se distraía, tenía el hobby de captar vagabundos, prostitutas, niños escapados de sus casas y los llevaba a los bosques. Generalmente ese era su coto de caza, a los bosques de los Rostov y cometía aberraciones impensables contra ellos. Bueno, fueron tantos los crímenes de este hombre que llegó un momento que hubo un pánico generalizado y la Unión Soviética, pese a su consabido secretismo de aquel entonces, no tuvo más remedio que admitir, después de ser capturado, porque tuvo que crear todo un equipo especializado para ello, que también allí había asesinos seriales, y probablemente en tanta cantidad como podía haberlos en Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania, en Gran Bretaña. Simplemente las sociedades más abiertas, más tecnológicas, bueno, divulgan más, no tienen estos pruditos que otras sociedades también muy masivas, como puede ser también la China y otras, pero no quiere decir que haya menos cantidad porcentualmente, ni que haya algo que incentive más y fomente más el asesinato serial en un país que en otro. Es como anteriormente mencioné, se entiende que es algo que es inherente lamentablemente a la naturaleza humana, por suerte en una ínfima cantidad, que Claro. tiene que ver también con la cantidad de psicópatas, aunque volvemos a lo mismo. No necesariamente un psicópata es un asesino en serie, ni mucho menos, pero dentro de los asesinos en serie, como mencioné anteriormente, hay tres tipos Sí, que sean inevitablemente el sociópata, el psicópata y el psicótico o loco.
Bueno, Pero, evidentemente, claro, eh, teniendo en cuenta además que cuantos más somos miles de millones somos en el mundo, más estadísticamente es posible la aparición de asesinos en serie, por mera estadística. sí, sin duda alguna. Por eso mi pequeño país, Uruguay, fue tan excepcional y llamó tanto la atención en la década, a principios de la década del 90, un joven de buena familia llamado Pablo Goncalves, el cual Sí, fue motivo de estudios de mi parte y de un libro que fue el que me permitió que me llamaran varias veces a la televisión nacional y a las radios, pues la media rareza que era, evidentemente que, aunque suene muy duro decirlo, que una persona mate a 3 mujeres, en este caso, en otros países, es un tema menor, porque si tenemos en la Unión Soviética un chicatillo que ultimó a 53 víctimas, si tenemos en Colombia a un garavito cuyas víctimas infantiles pasaron las 150, a un Pedro Alonso llamado el monstruo de los Andes, que incluso después increíblemente salió en libertad y hasta cabe la posibilidad que hoy día esté libre, que pasó los 200 crímenes infantiles, 200. un ¡Qué sádico y barbaridad! asesino de niños pobres, indígenas, tanto en la zona de Colombia como cruzaba la frontera a Ecuador. Claro, al tocar estos ejemplos también me lleva a otro punto vinculado a los asesinos en serie. El asesino en serie que tiene esa compulsión suele buscar víctimas que sean fáciles, ¿bien? Que no motiven digamos, pesquisas serias, que muchas veces ni siquiera se han denunciado por el ambiente tan carenciado en el cual malviven las pobres Ujú. víctimas, ¿no? Entonces, por eso también hay grupos humanos que son más aptos para ser víctimas de asesinos en serie, por ejemplo, las prostitutas, o lo capturan y está preso, o sufre una enfermedad que lo incapacita, bueno, solamente se detiene por estos motivos normales, lógicos, pero que nunca por un acto voluntario, racional, donde el asesino dice, bueno, caramba, las pesquisas policiales me están cercando, en cualquier momento me van a atrapar, es conveniente que deje de matar por un tiempo o definitivamente porque si no me van a capturar y voy a terminar en la cárcel en forma, digamos, con una condena perpetua o eventualmente ejecutado. No, esto que antes se consideraba unánimemente que era una imposibilidad de que el asesino serial químicamente pudiera por un acto voluntario detenerse, no es así. Y lo han demostrado y justamente lo comenté muy brevemente como ejemplo, el de Dennis Rader, aunque no es el único, el asesino llamado BTK, atar, matar y torturar. Este individuo pudo estar, después de haber cometido una serie de asesinatos que conmovieron al país en forma desde el año 78 hasta fines del 80, bueno, frenó sus crímenes. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo capturan? Porque después de 31 años que él había detenido su escala de crímenes y que lo hizo, como confesó, sencillamente porque se dio cuenta de que estaban pisándole los talones y en cualquier momento lo iban a Ah, lo acabó desenmascarar, confesando, ¿no? lo iban a desenmascarar y atrapar. Bueno, cae por un exceso digamos, de vanidad, porque se sacó un artículo periodístico donde se hablaba de esos viejos crímenes y daban por sentado de que había muerto el asesino. Y él, en su vanidad, en su ego, que es otra característica propia del asesino en serie, mandó determinadas cartas a los periódicos diciendo, no, yo estoy vivo y puedo volver a matar. Y después, bueno, lo cierto es que eso lo llevó a que lo capturaran y para sorpresa de muchos, porque se daba por descontado de que esa detención tan abrupta en los crímenes de un lapso tan prolongado es porque se habían dado estas otras situaciones, o se había muerto, o se había incapacitado, o estaba preso por otro delito. Bueno, no es este el caso. Y hay muchos casos más que prueban Vale. de que justamente esa imposibilidad, esa supuesta imposibilidad de detenerse en ese raíz criminal, que la criminología de la década del 70, 80 y hasta el 90 lo daba como un dato firme, bueno, se demostró que es un mito o un error. O sea que pueden parar. Exactamente. Vale. Gabriel, muchísimas gracias por esta introducción a los asesinos en serie. Recordaros que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.